Padre, te damos gracias, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Hoy estamos con la lección número 3. ¿Cuántos están haciendo su inductivo? Hagan por favor su inductivo, eso le va a ayudar, mire, a que su mente se discipline y que usted pueda quebrar esa cultura del pecha ante. No, es importante la palabra de Dios, ¿para qué? No, de mangana así nomás. Rompa usted esa cultura porque usted va a ser padre de multitudes y usted va a tener que rendir cuenta delante del Señor. Habla su inductivo, por favor, en la página número 6. Ahí está el tema número 3. ¿Tiene usted? Entonces ahí usted que dice tarea de aprendizaje, leo la introducción del tema 3, respondo que el origen de la guerra espiritual se encuentra en los pasajes de Ezequiel 28 y Isaías 14. Usted pone eso. Su mente se va a ir abriendo y va a ir aprendiendo y usted se va a centrar en el tema para que usted pueda quitar todo el jugo. El tema número 2, leo detenidamente Ezequiel 28, 12, 19 y comparto 7 enseñanzas breves mencionadas en el manual respecto al gran querubín protector. Usted lee su manual y ahí va a encontrar 7 puntos que usted va a ir poniendo. Eso va a hacer que tu mente se concentre en lo que estás leyendo y en lo que estás estudiando. Aparte de eso, va a ir entrando la información y como estás bajo la unción de Dios, Dios te va a ir revelando cosas, mire, tremendas. El 3 dice, leo el punto 2 del tema 3, el punto 2 principal, eso está en su manual, y escribo 4 comentarios brevemente sintetizados de la enseñanza del manual al respecto. ¿De qué habla el punto 3? Usted lee y luego ahí escribe 4 comentarios de lo que dice el texto. Usted puede ser de una manera directa o puede comentar con sus propias palabras. ¿Me está entendiendo? Este simplemente es un cuaderno que te va a ir ayudando a disciplinarte y a fijar, mire, la enseñanza. Isaías 14, 13, 14, leo y escribo 5 declaraciones de Satanás de su yo que revelan su caída. Y eso usted luego lleva al plano personal, ministerial, familiar, mire, empresarial. ¿Qué fue lo que hizo que Satanás perdiera la gracia de Dios? Su orgullo, su yo, su ego, su yo. ¿Cuál es el problema dentro de la casa? El yo, el ego. A mí primero. Si no me servís a mí. Todos esos elementos que hoy están dentro de nosotros es lo que trae contienda y conflicto dentro del hogar, dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de la empresa. ¿Me está siguiendo? Entonces todo esto nos va a ayudar a ir corrigiendo cosas que están dentro de nuestro corazón, elementos del carácter, mire, del diablo dentro de nosotros, porque tu trabajo, mi trabajo es hacer esta tarea de hacer morir lo terrenal en nosotros. El punto 5, leo Ezequiel 28, 13 y comparto lo que el texto dice de Satanás. Luzbel, comparto lo que el texto dice. Entonces usted lee. Y como usted y yo somos hijos de Dios opuesto al carácter del diablo, entonces usted va a ir haciendo un check-in en ese aspecto y usted va a ir adoptando el carácter de Cristo y desechando los rasgos del carácter del otro. Leo Ezequiel 28, 14 y comparto lo que dice el texto de Satanás. Entonces usted cuando lee su inductivo, cuando usted escribe, usted ya se mete dentro del tema, mire, se mete dentro de su manual y leyendo la Biblia, la palabra de Dios, su mente va siendo refrigerado y va siendo alimentado por el Espíritu de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Es espíritu y es vida. No tome usted esto como una enseñanza en el aspecto simplemente intelectual. No es un asunto académico este seminario, esto es un asunto espiritual que tiene su incidencia en ese día a día. 7, leo Ezequiel 28, 15 y comparto lo que el texto dice de Satanás. Leo Ezequiel 18, 28 y 16 y lo mismo. Leo Judas 1, 8, 9 y comparto lo que el manual enseña respecto a Satanás y a los falsos maestros. Cuando usted tiene la idea, usted puede poner con sus propias palabras eso que usted asimiló del texto. ¿Me está siguiendo? Este es un manual, o sea, un cuaderno de aprendizaje que le va a ayudar a fijar la idea y a que su mente se centre en el tema y no esté dando vueltas por ahí. Leo el 10, la conclusión del tema 3, lo que expone y escribo 5 enseñanzas aplicables a mi vida. Lea usted el comentario, lea usted, mire el tema y luego la conclusión, medítelo y aplique a su vida lo aprendido.
Si usted encuentra acá que el diablo fue egoísta, que fue egocéntrico, que fue, mire, lleno de maldad, que su corazón se llenó de maldad, porque originalmente el diablo no fue creado, Satanás no fue creado, mire, con maldad fue creado perfecto. ¿Qué te habla, qué te enseña eso? Que usted y yo, que somos hijos de Dios perfectos en el proceso de madurez, corremos el terrible riesgo que nos pase lo mismo que le pasó a este querubín. Si es que descuidamos nuestro corazón, pasamos de muerte a vida. Y si no nos cuidamos, podemos pasar de vida a muerte, de haberse sido salvo, volver a ser impío, si es que no obedecemos la palabra de Dios. Entonces, todo esto nos va a ayudar entonces a entender esta guerra espiritual. Así que haga por favor su inductivo. Tome en serio, porque ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de tu destino eterno. Entonces, entramos en el tema. Estamos en la primera parte, los primeros 7 temas tiene que ver con poner fundamento a la guerra espiritual. Este tema es doctrina fundamental de la palabra de Dios y está, mire, aquí bien basada y bien enraizada en la palabra del Señor, lo que estamos nosotros, mire, aprendiendo. Entonces ahí está el objetivo. Probar bíblicamente que la guerra espiritual es una enseñanza fundamental de las Sagradas Escrituras, al igual que las otras doctrinas básicas encontradas en toda la Biblia, como el pecado, el Señor Jesucristo, el hombre, Dios, el Espíritu Santo y la vida futura. Si usted sabe mucho de Dios, sabe mucho del Espíritu Santo, sabe mucho del pecado, de la vida futura, pero no entiende mucho de lo que es la guerra espiritual, tu enseñanza, tu formación es incompleta, está incompleto. Porque todo esto que aprendemos tiene que ver con esa pelea en el día a día, como este gran querubín protector. Lo que ocurrió en esa eternidad tiene hoy injerencia y tuvo injerencia en todas las edades y va a seguir teniendo injerencia hasta después del reinado de Cristo de 1000 años sobre la faz de la tierra, donde este ser, mire, que va a estar preso durante los 1000 años de Cristo reinando sobre la faz de la tierra, va a ser suelto y en un breve tiempo va a engañar a millones y millones de personas. Qué terrible, su influencia, su poder. Y eso hoy, esa influencia es el padre de la mentira y está operando fuertemente y sigue engañando, sigue con su mismo operativo de engañar y de arrastrar a muchos detrás de su rebelión en contra del Creador. Todo el tema de hoy, el tema 3, guerra espiritual, inicio en la eternidad. Inicio en la eternidad, esta guerra que usted y yo estamos viviendo en ese día a día. ¿En qué consiste esta guerra? Habíamos definido nosotros en la clase número 1. Mire, es la guerra entre la verdad y la mentira. Se presentan las situaciones en la vida y usted decide, porque tiene el libre albedrío, mentir o andar en la verdad. Esta guerra está entre la justicia y la injusticia, entre la santidad y la impureza. ¿Me está siguiendo? Y en ese día a día tenemos situaciones donde usted y yo tenemos que decidir. O nos quedamos con el vuelto de mamá o devolvemos el vuelto. Tocamos lo ajeno o devolvemos lo que es ajeno. Mire, ahí en el marco familiar, ¿qué hago? ¿Cuál es mi actitud? Tiene que ser, mire, la de Cristo. ¿Qué haría Cristo en este momento? Cuando hay fricción en el hogar, cuando hay conflictos en la familia, con el esposo, ¿qué haría Cristo en este lugar? ¿Qué dice la Biblia, la palabra de Dios, cuando mi esposa me grita, cuando mi esposo me gritó, o el vecino me gritó, o de repente en el trabajo me calumniaron? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que reaccionar? ¿Reacciono a la manera del carácter del diablo de ese viejo hombre o a la manera de Cristo? ¿Qué me dice Cristo? ¿Qué tengo que hacer cuando hay problemas en la familia o cuando mi esposo me grita o mi esposo o mi esposa me grita? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace enardecer el furor. ¿Me está siguiendo? Entonces son armas espirituales que hacen que el conflicto de 1 al 10 vaya bajando. 5, 4, hasta que desaparezca, cuando usted y yo, mire, aprendemos a aplicar estos principios que estamos, mire, asimilando. Cada uno de los que estamos acá tenemos necesidades emocionales, necesidades fisiológicas, necesidades materiales, necesidades en todos los campos. ¿En dónde está la guerra espiritual? ¿En qué consiste la guerra espiritual? Vamos a satisfacer esas necesidades normales, naturales del ser humano a la manera del mundo, a la manera del diablo o a la manera de Cristo.
Cuando hacemos la manera de Cristo, ahí viene una fresca unción y la vida verdadera, mire, esa vida abundante se manifiesta a través de nosotros. Pero cuando no hay conocimiento, ¿qué pasa? Se presenta una situación de tentación, pero como hay códigos y hay elementos de las tinieblas dentro de nosotros, no pensamos dos veces, le damos cabida a la tentación y ahí nos vamos para abajo. Pero cuando hay información y hay temor de Dios, viene la tentación y vos ya conoces que de la tentación, el tentador, miren, te tienta. ¿Y qué es la tentación? Inducirte a hacer lo incorrecto, lo malo. Sacarte de tu norte, sacarte del centro de la voluntad de Dios para que Él pueda operar y destruirte. Y cuando hay conocimiento, ¿qué haces? En vez de ceder a la tentación, te fortaleces en el Señor y en el poder de su fuerza, y en eso está la guerra espiritual, donde vos vas creciendo y por discernimiento del bien y del mal, decís, ya no me conviene. Amigo, conmigo ya no. Antes me tenías preso con el alcohol, antes me tenías preso con el sexo, antes me tenías preso con la pornografía, hoy ya no. Ya no, en el nombre de Jesús. Entonces uno va creciendo, va madurando y el propósito de Dios se va cumpliendo a través de tu vida en todos estos aspectos. Entonces, ¿dónde y cuándo se inició esta guerra espiritual la que vivimos día a día? Usted tiene objetivos ahí en su manual. Repito, es importante que usted, mire, esto no es, este es un seminario de guerra espiritual donde están los guerreros, donde están las guerreras, los hijos de Dios que quieren madurar, que quieren crecer y que quieren cumplir el propósito de Dios. Para eso estamos acá, ¿verdad? Queremos cumplir el propósito de Dios, y el propósito de Dios, la voluntad de Dios para tu vida es tremenda. En esa voluntad de Dios está contemplado todo lo que tú necesitas para la vida presente y para la vida futura. ¿Y cómo se activa la voluntad de Dios en tu vida? En la intimidad con papá. En la intimidad con papá. Cuando estás haciendo tu inductivo, estás completando tu tarea de aprendizaje, estás leyendo el manual en oración, te metes en la intimidad con Dios y ahí se te van acomodando todas esas informaciones que tenés. ¿Para qué? Para que en ese tu día a día seas tú un más que vencedor. Uses las armas de la luz, la verdad. Entonces, cuando lees el material, están los objetivos. Aquí hay 6 objetivos. El primer objetivo es conocer el origen de esta guerra espiritual en la eternidad. Está elaborado el tema para que usted y yo podamos conocer. Usted leyó el material, hizo su inductivo y entonces usted medita. Dice, bueno, fue el objetivo de este tema esto. ¿Qué fue el objetivo? Conocer el origen de esta guerra espiritual en la eternidad. Y usted ya maneja los versículos que hablan de esta guerra en la eternidad. ¿Y por qué? El cómo y el cuándo. ¿Qué le pasó al diablo? Y usted dice, eso no me va a pasar a mí. Porque aprendemos por el error de los demás. ¿Qué hace el hombre sabio? Aprende por el error de los demás. ¿Qué hace el necio? ¿Qué hace el hombre que no tiene entendimiento? Comete los errores, mete su dedo en el ventilador. No hay que meter el dedo en el ventilador. Y hay un sabio que está mirando. A ese le voló el dedo, le salpicó su sangre. Miramos, se quedó sin dedo porque metió el dedo en el ventilador. Y ¿sabe qué? Yo no voy a hacer eso, porque he visto el mal que le pasó. Y le ve al otro, que está observando, el otro inteligente. Le digo, mira qué bien hizo este hombre. No metió su dedo en el enchufe. Mire, no metió su dedo en el ventilador, tiene un buen dedo, puede escribir bien y tiene los 5 dedos y sigue adelante. Entonces se aprende por el error de los demás. ¿Qué hace el necio? ¿Qué hace el necio? Le dio al tipo que metió su dedo en el ventilador. Y se va y dice, a mí no me va a pasar eso. A mí no me va a pasar eso. Metió eso, le cortó la mano. ¿Me explico? Aprendemos por el error de los demás. Lucifer cometió uno de los errores más grandes: levantarse en contra de su creador y creerse ser más que Dios, más inteligente que Dios. Muchas veces nosotros no decimos que somos más inteligentes que Dios, pero al rechazar el consejo de Dios, estamos diciendo, Señor, quédate nomás quietito allá en tu trono, yo voy a solucionar este mi problema. Y es como meter el dedo en el ventilador y te llueve la mano. La sabiduría. El hombre sabio se llena de inteligencia, mire, y cuando viene el mal, simplemente hace caso a lo que dice la palabra y libra su alma de la condenación eterna. Inteligencia. Número 2, saber qué dice la Biblia de los pasajes que hablan de la caída de Lucifer. Usted tiene ahí esos pasajes, lea, medite, mire,
despacito lea esos pasajes, despacito lea esos pasajes. Propósito número 3, determinar ser un servidor de Cristo con su carácter como meta de vida. Carácter de Cristo como meta de vida. Es muy importante eso. Si usted tiene el ADN divino, que tenemos el ADN divino, mire, la genética, el esperma, la semilla de Dios dentro de nosotros, eso tenemos que desarrollar. Tenemos que alimentar a esa personita. ¿Para qué? Para que el carácter de Cristo, la expresión de Cristo, la imagen de Dios, se pueda expresar a través de nosotros. Ese es el propósito del estudio bíblico. 4, explicar qué condujo la caída de Lucifer. Entonces usted lee eso, medita, hace su inductivo, completa su tarea de aprendizaje, medita en eso. Luego usted aplica su propia vida, en qué me parezco al diablo y en qué no me parezco al diablo. ¿Qué estoy haciendo yo que refleja los rasgos de Satanás, de Luzbel, que trae problema a la familia, que trae problema a mi medio ambiente? Hágase usted esa pregunta. Para eso es. Y vaya usted cambiando, y dije que la luz de la palabra vaya alumbrando su alma y va a ver cómo usted va a madurar. Y vas a cumplir el propósito de Dios, que es glorioso, tremendo y poderoso para tu vida personal, para tu matrimonio, para tu familia, para tu economía y en todas las áreas. 4, explicar qué condujo la caída de Lucifer. ¿Para qué? Para que usted y yo no hagamos lo mismo. Aprendemos por el error de este ser espiritual. 5, enseñar la condición original de Satanás. Enseñar la condición original de Satanás. Entender, comprender todo esto. ¿Por qué? Porque Satanás originalmente no fue creado malo. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué se volvió malo? ¿Por qué se volvió rebelde? Puede pasar contigo, conmigo. Puede venir una situación donde supuestamente Dios no te contestó. O como hijo caprichoso, muchas veces, papá, yo quiero, y Dios no te hizo caso porque quiere que vos aprendas a esperar el tiempo y el momento de Dios y a confiar en Él, en su gracia y sabiduría. Hay gente que, mire, pidieron algo, supuestamente Dios no le contestó y está en el mundo por capricho, por un montón de cosas. Entonces, apreciados, aprendemos de los errores de los demás en ese aspecto. Y el objetivo número 6, repetir de memoria los pasajes de Isaías 14, 13, 14, Ezequiel 28, 14, que es muy importante que la palabra de Dios, mire, more en abundancia en nuestros corazones. ¿Para qué? Porque con eso vencemos al maligno, dice la palabra. La introducción usted tiene ahí en su manual. ¿Están conmigo? El origen del diablo, según la mayoría de estudiosos bíblicos y predicadores, la historia del diablo se puede encontrar en Isaías 14, 12, 14 y Ezequiel 28, 12 al 19. Vamos a analizar estos pasajes y vamos a aprender sobre esta guerra espiritual, del error de este gran querubín. Vamos a aprender mucho más, pero ahora vamos a ver un video. Mire, para imaginarnos lo que pudo haber ocurrido en la eternidad cuando Lucifer se rebela contra Dios, su creador. Vamos a ver entonces aquí un video y vamos a imaginarnos lo que pasó en la eternidad. Mire, y luego aprendemos del mismo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, para Él. El primer ángel que Dios creó se llamó Lucifer, también llamado Luzbel o Lucero, portador de luz, el más bello y perfecto de todos. El libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, dice: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura.
En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Lucifer pretendía ser el Señor, soberano del mundo. El hecho del dominio sobre otros le pareció bueno y contaminó su percepción. Llegado el momento de ascender al cielo para invadirlo, Lucifer se enfrenta con el arcángel Miguel. Tyrion, the ancient law of the high heavens strictly forbids us from interfering with the mortal world. Yet you have done so, brazenly. All I am guilty of, Imperius, is bringing justice, while you hide, cowering behind your throne. ¡Silencio! Pagarás por tu desobediencia. No puedes ocultarte de mí. Revela tu verdadero aspecto. Y derrocó al demonio mayor para siempre. ¿Cuántos demonios han caído en la batalla contra los arcángeles?
Nadie puede responder esta pregunta. Ahora vea lo que dice la palabra de Dios. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio, los demonios ya están condenados. Sin embargo, el ser humano, cuando se arrepiente de sus pecados, él puede alcanzar la salvación, cosa que los demonios ya no pueden. Arrepiéntase de sus pecados, entregue su vida a Jesús. Él le dará la salvación eterna. Gloria a Dios. Bueno, esto nos ilustra lo que pudo haber ocurrido en esa eternidad pasada tan terrible. Gracias a Dios por la tecnología que puede recrear todas estas situaciones de lo que pudo haber pasado allá en la eternidad con la rebelión de Luzbel. Y usted vea cómo él se convierte en el dragón, el diablo, Satanás. Y se quedaron todos calladitos, ¿eh? Impresionante. Bueno, ¿saben qué? Esa es la pelea, es el mismo ser que se rebeló contra Dios, que los ángeles del Señor que veían la cara de Dios todos los días y estaban en la presencia de Dios. Dice la Biblia ahí en Apocalipsis 12 que el diablo con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas. Las estrellas son el símbolo de los ángeles del cielo. De 133 ángeles le siguieron al diablo, para que usted vea el poder del engaño que tiene Satanás. Y es la misma artimaña, es el mismo poder que usa. Por eso que en Apocalipsis 12 dice: el que engaña a las naciones. Mire, ay de los moradores de la tierra, porque Satanás tiene poco tiempo. Mire, y el que engaña a las naciones va a ser arrojado a la tierra en vivo y en directo. Pero usted y yo ya no vamos a estar más allá arriba. ¿Está apreciando usted la obra de Cristo en la cruz del Calvario? Usted y yo antes estábamos engañados. Rezábamos a estampitas, a diosesitos hechos por manos de hombres y les llamábamos dioses. Y teníamos el nicho ahí en la casa. 5, 6, 7 vírgenes, 2, 3, 4 santitos por ahí. Por si nos fallaba uno, estaba el otro. ¿Por qué recurríamos a ellos? Porque estábamos bajo el terrible engaño. Hoy usted salió, mire, del poder de las tinieblas del engaño y conocemos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo. Y hay un solo Dios poderoso a quien tú y yo recurrimos y Él responde. ¿Me está siguiendo? Ese poder demoníaco está hoy flotando sobre las mentes, sobre los corazones. Por eso que es importante que usted lea la palabra, que usted estudie la palabra, y más todavía en este tiempo donde, mire, la invasión sexual demoníaca va a ser terrible. Nadie se va a salvar. Solamente aquellos que tienen intimidad con Dios, que leen la palabra y están cerca de Jesús. Mantenga su luz, por favor, prendida, porque esta luz se puede apagar. Y vemos nosotros como este gran querubín, si usted analiza los elementos que componían su vestidura, está hablando de una manera espiritual, de una manera simbólica y de una manera también literal. Carbunclo, oro, todo tipo de piedras preciosas. Está describiendo que la vestimenta, el cuerpo astral espiritual o el cuerpo o el traje espacial de Satanás era el mejor, era el más lindo de entre todos los ángeles, porque con ese traje espacial, con esa vestimenta, él se podía mover de dimensión en dimensión. Y al final vemos cómo quedó el mundo. Eso vamos a estar hablando en otra oportunidad. Cómo quedó el mundo cuando Dios vuelve a recrear la tierra, el primer estado de la tierra ordenada. Génesis 1:1. Y vio Dios que todo era bueno. Creó Dios los cielos y la tierra. Cuando Dios crea algo, lo hace en un orden perfecto. ¿Qué pasó en el versículo 2 de Génesis? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Una creación perfecta, donde se revela el diablo, Satanás y todos esos moradores que no eran humanos en esa tierra perfecta, y esa tierra queda bajo el agua.
Y de eso Dios vuelve a quitar la tierra y dijo, descúbrase lo seco, y lo seco llamó tierra, y un pedazo de agua subió allá arriba y otro pedazo de agua quedó abajo. La tierra está suspendida en la nada. Lo que vemos allá arriba es agua, abajo hay agua. Y ahí Dios vuelve a recrear la tierra, el tercer estado de la tierra recreada para el hombre que hizo Dios a su imagen y semejanza. Y ahí otra vez estaba esa criatura, el diablo Satanás, observando, mirando y viendo la forma y la manera como podía truncar el plan de Dios. Y ahí vamos a estar analizando luego en la siguiente clase cómo entró en el mundo. Ahora estamos viendo cómo pasó esa rebelión en la eternidad. ¿Vio usted cómo Satanás, Luzbel, porta antorcha? La luz se convierte en tinieblas y se vuelve un dragón. O sea, se materializa su maldad, y esa maldad, mire, representado ahí por el dragón, la serpiente antigua, lo que era dentro. El diablo, cuando se descubre su maldad. Por eso que el anticristo, cuando aparezca, y el apóstol Pablo dice, me temo que cuando yo salga entre a vosotros, venga aquí a la iglesia, hombres corruptos, hombres disfrazados de oveja, lobos disfrazados de oveja, hombres de justicia por fuera, pero por dentro lobos rapaces. Eso es lo que va a ser el anticristo, esa bestia que sale de la tierra con 7 cabezas, mire, con 10 cuernos. Está hablando de la naturaleza interior del hijo humano de Satanás. La gente no le va a ver como un monstruo, le va a ver como un hombre carismático, va a ser un hombre de primera, entendido en las artes, en las letras, un político, un militar, un hombre excelente con un carisma tremendo. Eso es lo que la gente va a ver por fuera. Pero ¿cómo lo ve Dios desde arriba? Es una bestia, la visión espiritual. Y el diablo se volvió un dragón escarlata rojo. ¿Por qué? Porque es un homicida. Al rebelarse contra Dios, arrastró a la tercera parte de los ángeles que le siguieron y los mató a todos ellos, y él mismo murió. No desde el punto de vista físico, porque son seres eternales. Murió desde el punto de vista de la separación eterna de Dios. Esa es la muerte segunda, la cual van a experimentar los impíos. Eso vamos a estar tocando con más detalle en nuestro congreso. Seguimos entonces. Gran querubín, su punto número 1 ahí en su manual. Protector, y luego diablo. Luego diablo. Gran querubín protector. Él es llamado querubín grande protector. Ahí en Ezequiel 28:14 tenemos la base bíblica. Un querubín es un ángel. Y vemos usted que allá en el Éxodo, cuando Dios le dijo a Moisés que haga la tienda, le da todos los detalles. Ahí en el arca había 2 querubines con las alas abiertas, querubín protector, es decir, administrador de todo lo creado. ¿Qué es un querubín? Esto usted, si quiere, puede anotar, pero eso está grabando. Mire, para que conozcamos un poquito más, no está esto en tu manual, pero esto va a enriquecer. ¿Qué es un querubín? En algunas religiones es un ángel que está junto al trono de Dios y que tiene grado inferior a los serafines. Mire las jerarquías angelicales: serafines, arcángeles, mire, ángeles, ahí está, querubines. Entonces es importante entender todo lo que es el tema angeología dentro de la palabra de Dios. Es muy interesante todo esto. Seguimos. ¿Qué es un querubín? Son considerados como los guardianes de la gloria de Dios. Considerados como los guardianes de la gloria de Dios. Por eso que usted va a entender cuando Satanás se llenó de orgullo en su corazón y él dijo: pero ¿por qué solamente se le va a dar honra y gloria a ese que está sentado en el trono si yo soy el que hago el trabajo? ¿Por qué el pastor va a llevar el crédito? ¿Por qué ellos van a llevar si yo soy el que hago el trabajo? Ay, pastor, todo el día en su oficina encerrado y yo soy el que estoy trabajando acá. ¿Por qué va a llevar la honra y la gloria? Yo tengo que ser el pastor. Hola. Esto se aplica también porque están los sindicalistas y están los que resisten a las autoridades puestas por Dios. ¿Quieren ese lugar? Vean ustedes cómo ese espíritu está en nuestra sociedad metido en todos los agujeros, aún en la misma casa. ¿Y vos quién te crees? Yo soy la que traigo más plata aquí en la casa. Yo soy una profesional y vos ni siquiera pasaste por frente de la facultad. ¿Qué es lo que vas a decir? Cállate.
Y ella no está reconociendo que fue por el esfuerzo de él que él se negó a sí mismo para que vos termines tu carrera universitaria. Y ahora que sos universitaria, ¿qué vos me vas a enseñar a mí? Luzbel está operando a través de ti. ¿Me está siguiendo? Lo mismo, pastor, ¿qué es lo que tanto? Yo mi línea es más larga, hago mejor la visión que vos. Vos tenés que sentarte nomás ya. ¿Me está siguiendo? Como este espíritu sigue operando y es muy sutil, es el espíritu que le mató a Cristo en el Calvario. Por celo, porque los religiosos de época, aparece Jesús que amaba a las personas, no amaba los cargos, solucionaba los problemas, se llenaron de celo y por eso le mataron, porque ya no eran ellos el centro. Cuando vos ya no sos el centro, cuando no sos el ombligo del mundo, la luz vela ahí operando. ¿Me está siguiendo? ¿Qué es un querubín? Número 3, su nombre significa los próximos o los segundos, porque los serafines están en un sitial mayor, así como el ejército de cualquier nación, están los coroneles, los generales, los capitanes, los tenientes. Los serafines son seres ardientes. Al diablo le faltó a eso que les sobraba a los serafines, un amor profundo y una lealtad total y absoluta al Dios Todopoderoso. Por eso que Jesús dice en Apocalipsis 2:4, que dice: tengo algo contra ti, has perdido tu primer amor, arrepiéntete. Por eso es importante toda esta información. Yo le estuve pidiendo al Señor mientras estaba estudiando esto: Señor, dame ese corazón de los serafines, ese corazón ardiente que te es leal ante cualquier circunstancia, papá, que solo busca tu gloria, que solo busca tu satisfacción. Y Señor, que ese amor que te tienen los serafines esté en mi corazón. ¿Me está usted siguiendo? Para eso, esta información, para que usted le pida lo mismo al Señor. ¿Usted sabe lo que es amar a Dios con todo el corazón? Porque eso es lo que desata todo el poder de Dios a través de tu vida. ¿Qué es un querubín? Tienen una característica de guardianes y al mismo tiempo de carruaje o ruedas de fuego. En Ezequiel 1:9 se dice que los querubines, que sus alas se juntaron unas con otras, por lo que se da la imagen de un grupo homogéneo constituyendo una especie de carroza celestial. De ahí que el diablo, el querubín, este asunto de los ovnis, de los platillos voladores, carrozas de fuego, eso vamos a estar tocando en nuestro congreso escatológico. ¿De dónde viene todo ese movimiento de los extraterrestres, de los ovnis, de los fantasmas, de los alienígenas? Son todos demonios y ángeles caídos en el lenguaje bíblico. Y estamos entrando en esa etapa donde se van a manifestar todos esos elementos y usted y yo ya estamos advertidos. Su desplazamiento es veloz. Estamos hablando de un querubín. Los seres iban y volvían, ahí como vemos en Ezequiel, como si fueran relámpagos. Ezequiel 1:14 tiene el fundamento bíblico de acuerdo con lo revelado de Jesús en Lucas 10:18. Su velocidad es como la de un rayo. ¿Se acuerdan cuando vinieron los 70 a reportarle a Jesús? Los demonios se nos sujetan, se sanan los enfermos, Señor Jesús. Mire, y Jesús dijo: yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. ¡Chu! Querubín. Son como rayos que se mueven. Entonces toda esta información fundamentada en la palabra nos da a entender de que hay un mundo real. ¿Qué es un querubín? Ángel caracterizado por la plenitud de la ciencia con que contemplaba la belleza de Dios. Imagínense, este querubín veía el rostro de Dios, mira la magnificencia, la belleza de Dios. Y de tanto contemplar su belleza, se miró a sí mismo y dice: yo quiero ser como Él. ¿Qué puedo hacer para tumbarlo? Le admiro tanto a eso que quiero ser como Él. Y de repente mi ego creció demasiado hasta eso que admiraba, decir: no es tanto, ya no quiero ser más como Él. Yo ahora quiero que Él sea como yo. Eso le pasó al diablo. El ego va creciendo. Que Dios nos guarde de todo eso. Que es un querubín, de acuerdo a lo que se desprende de la Biblia, los querubines tienen la finalidad de alabar a Dios y
de recordar a la humanidad la gloria divina. Mire, esa era la tarea de Satanás a todos los seres creados por el Señor antes del hombre, antes que el hombre fuera creado, antes que el hombre fuera formado. Mire, su tarea era, mire, hacerle entender y enseñarle a toda la creación que hay un solo Dios y un Redentor y un poderoso Señor. Mire, y él tenía que recordarle a a esos seres creados por Dios que a él se le debía honra, gloria y majestad. Entonces vemos aquí a este querubín protector. Querubín protector, estamos en el punto 2 ahora del subpunto 1 principal. A él se le dio poder y libertad extraordinarios para que todos los ángeles estuvieran a su mando en sus diferentes rangos de gloria, y él era el asistente principal de Dios. Por eso su nombre, querubín protector. Cuando tu jefe te da mucha confianza, cuando en la iglesia se te da un puesto, es para servicio, no para a mandar. Por eso que la Biblia dice: no pongas con ligereza la mano, no le des autoridad demasiado rápido a la gente, para que no entre en descrédito y lazo del diablo, dice, para que no les pase lo que le pasó al diablo por tener tanto cargo y por tener puesto de privilegio. Un amigo, y como habla mucho con el pastor, como habla mucho con los líderes, entonces la gente le dice: entonces él viene y sale, porque estuvo hablando con el pastor, o estuvo hablando con la pastora, y dice cualquier cosa, haciendo valer uso autoridad porque habló con el pastor. Eso le pasó al querubín protector. Que no nos pase a nosotros, que tengamos el corazón humilde, el corazón como el de Cristo, para que el propósito de Dios se pueda cumplir. A este querubín se le dio toda esa autoridad. 3, Dios creó este ángel, y dentro del poder que se le permitió, desarrolló maldad. Parece que el pecado original del diablo fue el celo, el deseo de lo que Dios era. Deseó ser lo que Dios era, ser igual a Dios, ser Dios. Al diablo no le gustaba ser igual a los otros. Hola. Yo ya puedo ser el pastor, yo ya puedo ser el líder, yo no quiero ser como los demás, yo soy especial. Y ahí ya entra el orgullo. ¿Qué dice la Biblia, la palabra del Señor? Ahí dice, mire, consideren a los demás como superiores a uno mismo, dice. Tener siempre tu corazón abierto, podés aprender de los demás. Y estamos aquí para servir, no para mandar y no para servirnos de la gente. ¿Me está siguiendo? Si usted es un líder, tiene que meterse en la cabeza que estamos aquí para servir, como dijo Jesús. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, porque ahí se mata el orgullo, ahí se mata la soberbia, sirviendo a los demás. Porque en el mundo, ¿qué pasa? Los que tienen al espíritu y la potestad del aire, al espíritu de luz, sírvame a mí. Mi pedicura, mi manicura, mi esto, mi lo otro. Así son los mandatarios. Los que suben en puestos de autoridad es para mandar y servirse del pueblo. Pero con ustedes, con nosotros, no debe ser así. Jesús vino a lavar los pies de sus discípulos, y yo, el maestro, os he lavado vuestros pies. Y si yo, el maestro, mire hecho, hagan también ustedes lo mismo. Servicio. Para eso nos llamó el Señor, y ahí uno mantiene la humildad. Y cuando más alto estés, más humilde tenemos que ser. Porque cuando más alto estás, cuando más Dios te usa, hay un peligro muy grande que te pase lo que le pasó a Luzbel. Que Dios nos guarde. Para eso es esta información. Gran querubín protector y luego diablo. Punto 4 de su punto 1 principal. Ahí usted tiene en su manual. Anterior a todo esto, todas las cosas, todos los seres se movían en la voluntad de Dios y se desarrollaba bajo esa autoridad. Esta es la primera vez que un ser creado decidía tener su voluntad rebelde, separada de la voluntad de Dios. Esto muchas veces pasa en el hogar. No se respeta la autoridad dada por Dios, el hombre. Y el hombre tampoco se respeta porque no entiende su posición delante del Señor. La mujer no respeta al esposo, el esposo no respeta a la esposa, los hijos tampoco. Y el hogar es un campo de batalla. Y se traslada ese pensamiento dentro de la iglesia y no se respeta a los pastores, no se respeta a los líderes, no se hace la voluntad del hombre que ha sido puesto por Dios para nuestra bendición, y cada uno hace como mejor le parece. Y no hay crecimiento, no hay bendición, porque bajo la rebeldía, bajo la resistencia a las autoridades puestas por Dios, Dios no puede bendecir.
¿Me está usted siguiendo? Y me estoy hablando y me estoy enseñando a mí mismo porque yo también estoy bajo autoridad. Y queremos esa autoridad. Así que mujer, póngase usted bajo la autoridad de su esposo. Varón, póngase usted bajo la autoridad de Cristo. Jóvenes, niños, pónganse ustedes bajo la autoridad de sus padres. Hay muchos que se ríen. Mi esposa, bajo mi autoridad, por favor. Ay, le compro una cadena de oro, le compro una cadena de plata, le compro una cadena de hierro, le compro... De ahí por el caso. Bueno, ahí tiene que revisar un poco tu corazón. ¿Por qué no está ella bajo tu autoridad? ¿No será que tú no te pones bajo la autoridad de Cristo? Porque si tú estás bajo la autoridad de Cristo, el poder y la autoridad de Cristo va a fluir a través de vos y se va a enderezar lo torcido. No te lo digo porque leí en un libro, te lo digo porque yo practico, tengo esposa, tengo hijos. ¿Me estás siguiendo? Entonces, si no estamos alineados a la voluntad de Dios, usted no puede ser el sanador de su casa, no puede ser el proveedor de su casa. Yo hace poco tuve una experiencia, mi pibe estaba enfermo, me fui, oré por él, a la media hora él sintió el poder de Dios. Se levantó a la tarde, se ve en la facultad y él me dijo, yo no vengo acá a cepillarte. Y me contó su experiencia, me sané totalmente. Y él en su código entendió. ¿Qué es lo que entendió? Que Dios no hace caso a los pecadores. ¿Y qué le enseñó Dios con eso? Vos tenés un papá que está alineado con Cristo. Por eso vino esa bendición a tu vida. Y usted no impone, usted simplemente es el ejemplo. Y ahí todos saben que cuando hay alguna necesidad, está el sacerdote. Si es emocional, es espiritual, está el sacerdote. ¿Me está siguiendo? Qué lindo es eso. Que tu esposa venga a ti, no que vaya al compañero de la facultad. Vos sabes que 5. No era la opción del diablo determinar cuándo él haría algo, cómo realizaría su trabajo o en qué consistía su trabajo. Él hacía las cosas para la gloria de Dios, este querubín, y nada para su propia gloria. Pero ahora él quería algo de la gloria para sí mismo. No es gloria buscar tu propia gloria. Deja que Dios te levante. No vayas a hacer vos propaganda, tipo Absalón. Te sentás ahí en la esquina o en la puerta, querés abrir tu iglesia. Hermano, vamos conmigo. Ella no, a ver, aquí está todo. Luzbel, si Dios te llamó, espera tu tiempo. Deja que Dios te dé tus ovejas. No vayas vos ahí a hablar mal del pastor. Vení conmigo, vení conmigo, vení conmigo. Pobres personas que se van bajo ese tipo de carpa. ¿Me estás siguiendo? Espera nomás tu tiempo. Deja que Dios te levante, haz tu trabajo. Y en su momento Dios te va a exaltar. ¿Qué pasó con Satanás? Estamos aprendiendo de sus errores. El orgullo es algo malvado cuando se enfoca en uno mismo para obtener gloria y se opone al orden y plan de Dios. La maldad, el orgullo lleva al egocentrismo, la gloria propia, elogio propio, presunción. En vez de ser Dios el número uno, el diablo se hizo a sí mismo grande. No es gloria el que busca su propia gloria. Dijo Jesús, no busco la gloria de los hombres, sino la gloria que da Dios. No busco el aplauso de los hombres, no busco estar bien con los hombres, lo que busco es estar bien con Papá Dios. ¿Con quién usted va a estar bien? ¿Con quién usted va a ser solidario? ¿Con Dios o con el pecadito suyo? ¿O con el pecado de los demás? Yo le aliento a que usted sea solidario con Dios, porque si usted se alinea a la palabra y usted hace que la palabra sea el norte y el rumbo y la base de su hogar, más tarde o más temprano Dios te va a honrar. Más tarde o más temprano esa palabra se va a establecer en tu casa. ¿Qué pasó con este querubín? Satanás. Porque Dios permitió que él se revelara, no lo sabemos. El diablo sufrió humillación cuando fue sentado y quitado de su elevada posición como querubín grande. Dios quitó toda luz del diablo y sus ángeles, ellos se convirtieron en tinieblas. Cuando usted entra en rebeldía, cuando usted sale de los parámetros de Dios siendo cristiano, se te apaga tu luz.
Por eso es importante que obedezcamos la palabra y que nos ajustemos en todos los términos a lo que enseña la Biblia y a lo que usted está recibiendo. ¿Qué estamos buscando? Gloria, honra que da Dios e inmortalidad haciendo lo correcto. Para eso es todo esto. Que Dios nos ayude. 7, el gran querubín, luego diablo, ¿qué pasó? Su destino fue alguna forma de juicio en el cielo, su destierro. No sabemos todo lo que sucedió. Algunos ángeles que parecen haber sido peores que el mismo diablo en su odio y cólera contra Dios fueron puestos en cadenas y encerrados bajo tinieblas hasta el fin del mundo, cuando ellos eran lanzados. Luego ellos serán lanzados al lago de fuego. En 2 de Pedro 2:4 y Judas 1:6 hay un tipo de ángeles que están ahora en prisión. Yo tengo un argumento bíblico y una deducción bíblica muy interesante que vamos a estar compartiendo en nuestro congreso escatológico. ¿Por qué están presos esos ángeles y el diablo está suelto? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hicieron para que hoy estén presos? Quiere decir que hay diablos más endemoniados que el propio demonio tirados ahí abajo, cuya maldad es tan feroz que tienen que estar encarcelados y luego van a ser sueltos de su prisión ellos en el tiempo de la gran tribulación. ¿Sabías que aquí bajo la tierra hay movimiento? ¿Hay seres? ¿Hay todo un sistema de vida? ¿Sabías eso? Claro que sí. ¿Sabías que en el mar hay moradores? ¿Hay todo un sistema de vida? ¿Por qué dice entonces Apocalipsis 12:12, ay de los moradores de la tierra y del mar? La palabra morador en el griego lleva la idea, gente que vive residencia permanente, todo un sistema de vida. Hay de ellos, Satanás va a estar sobre la superficie de la tierra. Y la gente dice, che, ¿qué te pasó a vos? Vos también con nosotros acá te caíste, vamos a estar viendo todo eso. Y muy interesante. Pregunta. ¿Cómo, por qué y cuándo cayó del cielo Satanás? Mire, por su orgullo. El orgullo es un rasgo totalmente opuesto al rasgo de Cristo. Jesús fue humilde. ¿Y quién fue Jesús? El creador del universo entero. Se humilló a sí mismo, se hizo hombre y estando en la condición de hombre, vino a servirnos, a lustrarnos el zapato. Dios. Eso es humildad. No importa el cargo que usted tenga, el título que usted tenga, la plata que usted tenga, mantenga el corazón de Jesús humilde. Sirva con todo lo que usted ha logrado, ha alcanzado a los demás. Y usted tendrá la aprobación del Dios Todopoderoso y la confianza del Dios Todopoderoso, como lo tuvo Jesús. Isaías 14 da más información sobre la caída de Satanás del cielo. Mire, él hizo 5 declaraciones de su yo. Y eso revela lo que le condujo, mire, a su caída total. Versículo 13 de Isaías 14 dice, yo subiré al cielo. Primer yo. Segundo yo levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Yo. Cuando usted escucha eso, ese yo trato de no decir más yo digo, este servidor no vale. Cuando digo yo, si dije una vez yo, trato de decir 10 veces servidor. Entonces voy corrigiendo a mi esposa, me dice, este servidor, mi amor, que Dios puso para amarte, para protegerte. Papito, este servidor que Dios puso aquí para amarte, para corregirte, para darte el ejemplo. Con esa forma vos estás educando y estás orientando, mire, el rumbo de tu familia. Tercer yo me levantaré en el monte de la asamblea. Él quería ser el director de la mesa, así como los directores de los bancos, de las grandes empresas se reúnen para deliberar con los gerentes, mire, con los subgerentes, etcétera. El diablo quería ser el jefe ahí. Dios, apunta muy de fondo, se habla, manda. Yo subiré en el monte del testimonio. Yo soy el que voy a tomar las decisiones. Si el pastor hace así, mismo si fulano hace así, si perengano hace así, qué bárbaro. Si yo estuviera ahí, las cosas cambiarían. Te ponen ahí y hacen un sarambí de novela. No estás preparado por esa actitud. Yo subiré sobre la altura de las nubes, por encima de todo. Tenía un rango inferior. Quería estar por encima de los serafines sin amar a Dios con todo su corazón. Y una de las características de estos serafines, los serafines tenían 6 alas.
Seres ardientes. Mire, eran los seres más preciosos, los seres más hermosos. Con las primeras pares de alas cubrían su rostro. Eran tan bellos, tan perfectos, que solamente Jehová podía contemplar su belleza. Con dos volaban, dice, se sostenían, y con las otras dos cubrían sus pies. Eso habla de una humildad total y absoluta. Por eso están delante de Dios. ¿Quiere usted estar cerca de Dios? Estas son enseñanzas que hay que asimilar profundamente y pedirle a Dios con todo el corazón. Señor, quiero estar cerca de ti. ¿Y sabe lo que es eso, estar cerca de Dios? Que Dios pueda confiar en ti. No estamos hablando de que usted es el secretario de Barack Obama. No estamos hablando de que usted está delante de nuestro señor presidente, el excelentísimo señor Horacio Carter. Estamos hablando de que usted va a estar cerca del creador del cielo y la tierra como su amigo. Usted va a escuchar lo que él dice, lo que él plantea. ¿Cuándo quieren eso? Busquemos, somos hijos de él. Quinto, yo me haré semejante al Altísimo. Bárbaro, un ser creado como usted y yo podemos caer tan bajo en ese aspecto, creernos dioses, como muchos han llegado ya a ese nivel de soberbia y arrogancia. Vemos estos 5 yo, que el pecado de Satanás fue el orgullo. Él quería ser como Dios y tomar el lugar de Dios. Esto dentro del cuerpo de Cristo. Si usted es nariz, dele gracia al Señor porque eres la nariz dentro de ese cuerpo. Si usted es ojo, dele gracia al Señor porque usted es ojo dentro de ese cuerpo. Si usted es dedo dentro del cuerpo, dele gracias. Siendo usted nariz, no quiere hacer la cabeza. Siendo usted el pie, no quiere hacer usted la mano. Va a estar fuera de foco. Entonces, muchas veces el orgullo hace que uno quiera salir del lugar donde Dios le señaló para ir a otro lugar donde uno cree que va a estar mejor, donde va a ser más vistoso. No busque eso, por favor. Busque agradar a Dios, y las cosas que usted haga, hágalo en silencio, como Jesús sanaba enfermo. Aquí en internet no hay necesidad que me haga propaganda. Que sea Dios glorificado. Decir nomás que el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo hizo la obra en ti. Ni me mencione a mí. Estamos nosotros cuidando el alma de esa forma, de esa manera. ¿Por qué? Porque todos estos elementos, al no entender, al no conocer, queremos operar en los dones que no se nos ha concedido. Admiramos a fulano, a perengano, queremos ser como él, pero no queremos ser como Dios señaló que fuésemos dentro del cuerpo de Cristo y en el propósito eterno, y no somos felices. Porque tratamos de imitar a fulano, que es como perengano, y nunca vas a ser como perengano ni como perengana. Vas a ser como vos mismo, como Dios te señaló, y aceptate y decirle: Señor, gracias por esto que me diste, y disfrutar con la bendición de fulano, disfrutar con la bendición de perengana, porque todos vamos a recibir lo que Cristo recibe, sin excepción. ¿Me está siguiendo? Entonces disfrutemos de esta preciosa vida. Punto 4, ahí en su manual, la condición original de Satanás, ahí en Ezequiel 28, 12, 19. Usted eso va a leer en su casa. Fue creado santo hasta que se halló en él maldad. Usted fue perdonado, fue limpiado, fuimos perdonados. Cuidado que no se halle maldad. Eso usted y yo tenemos que corregir y trabajar en nuestro mundo interior, que no se asiente la maldad, porque la maldad tiene que ver con actividad demoníaca. Lo de afuera está penetrando adentro, corroyendo dentro, y de la abundancia de lo que hay adentro habla la boca. Maldad. Hasta que se halló en él maldad. Usted vaya y revísese hoy, mírese por dentro, porque la maldad tiene muchas aristas y se manifiesta en todos los ámbitos. El egoísmo, la soberbia, el orgullo, la pornografía. La maldad tiene un montón de aristas. Una ñañación, cuando entienden el griego, ñañación es una forma de maldad. Dios nos ayude. Los versículos 12, 13 afirman que él era acabado en hermosura. Los versículos 14 nos dice que Satanás era él, querubín grande y protector, el administrador general de todo lo creado. El versículo 15 dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Si Dios te ha entregado dones, te ha entregado ministerios, te ha entregado talentos, que ese don, que ese ministerio, miren, no se halle en maldad dentro de eso, que no esté contaminado con la maldad, para que el propósito de Dios se pueda cumplir y recibas tu premio. Mire el versículo 16, ahí de Ezequiel 28, 12, 13, usted tiene eso en su manual, más desglosado, revela:
Además, sobre el carácter de Satanás, fuiste, que dice, lleno de iniquidad y pecaste, porque por eso yo te eché del monte de Dios. Iniquidad. Iniquidad es un tema que usted vaya, mire, analice en el diccionario qué significa la iniquidad. Tema muy interesante. Una cosa es pecado, otra cosa es la iniquidad y otra cosa es la impiedad. Vaya, analice todos esos términos para que usted pueda ver. Una cosa es el impío, pío. ¿Cómo se hace el impío? Una persona que conoció a Cristo se vuelve pía. Por su desobediencia y pecado se vuelve impío. Impío. Ya no es más pío, ya no es más santo. Conclusión. Vimos el origen de la guerra espiritual en la eternidad. El orgullo es algo malvado cuando se enfoca en uno mismo para obtener gloria y se opone al orden y plan de Dios. La maldad del orgullo lleva al egocentrismo, gloria propia, elogio propio y presunción. En vez de ser Dios, el número uno, el diablo se hizo a sí mismo grande. El diablo cayó el día en que se exaltó a sí mismo. Él cayó para nunca levantarse nuevamente a su orden y lugar de ministerio. Entonces todo esto es para que usted y yo analicemos nuestro corazón, analicemos nuestra conducta dentro del matrimonio, nuestra conducta personal en ese día a día, en la empresa, cómo le tratamos a la gente, cómo le tratamos al esposo, a los hijos. Puede haber maldad, puede haber orgullo, puede haber soberbia en nosotros, cómo le miramos a los hermanos de la iglesia. Somos un solo cuerpo. Todo esto es para que usted y yo corrijamos en el nombre de Jesús. Su lugar y ministerio le fueron despojados. Lo que hace el orgullo, lo que hace la soberbia y la maldad. Ahora él fue degradado y expulsado con los otros ángeles, despojado de honor, despojado de autoridad, y fue reemplazado. El diablo, después de ser despojado de su sitial, desarrolló su plan de fragmentar y dividir el cielo. La batalla entre las fuerzas celestiales comenzó. Cuando dentro del cuerpo de Cristo hay orgullo y se le disciplina a la gente, esa persona disciplinada es la que con tenacidad va y le envenena a otros. Está operando el espíritu de Lucifer. ¿Me está usted siguiendo? La disciplina muchas veces es necesaria. El padre que ama al hijo, ¿qué hace? Le disciplina, le encamina. El padre espiritual que ama al hijo muchas veces también tiene que disciplinar para tu bien. Y los que asimilan la disciplina crecen, se arrepienten y van a otro nivel. Los que no, se endurecen aún más y son instrumentos del diablo y se van. ¿Se van por qué? Para que se manifieste que no todos son de uno, de la familia. Salen por eso. ¿Me está siguiendo? Entonces todas esas características que usted tiene que saber, y si usted se va a congregar en algún lugar, sepa el historial de ese hombre espiritual para luego meterse bajo esa carpa. ¿Me está siguiendo? Porque hay muchas iglesias independientes sueltitas por aquí y por allá. ¿Cómo salió? ¿Por qué fundó su propia denominación? ¿Por qué fundó su propia iglesia? No quiere someterse a nadie. Quiere hacer su propio reino. Y son los que tocan las ofrenditas, son los que manipulan, son los que se meten por las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de concupiscencia, dice el apóstol. ¿Me está usted siguiendo? Métase usted en una iglesia seria, donde hay respeto y donde hay autoridad, bajo autoridad. Porque es el plan de Dios, para que usted pueda crecer. O si no, usted va a quedar un enano espiritual ahí, va a estar ahí dando vueltas. Que Dios nos ayude. Donde reina el orgullo habrá siempre contención, peleas, celos, envidias y caída estrepitosa. La humildad es el arma más poderosa del cristiano en esta guerra espiritual. Aprendamos del error del diablo. Dios nos guarde que no suceda lo que le sucedió a Luzbel, que veía el rostro de Dios todos los días. Y como Dios creó seres libres, usted y yo decidimos mantener nuestro corazón en obediencia o en desobediencia. Y usted sabe lo que trae la desobediencia. Yo le recomiendo y me aconsejo a mí mismo, obedezcamos la palabra de Dios, sale más barato. La próxima clase
Nos pusimos objetivos, número 1, conocer el origen de esta guerra espiritual en la eternidad. A través de esta exposición, usted ya conoce, tiene conocimiento, ya asimila. Cuando usted haga su inductivo, vuelva a leer el material, usted va a fijar esta idea, mire, eterna en su mente. 2, a ver qué dice la Biblia de los pasajes que hablan de la caída de Lucifer. Ese ya en su tarea hogareña usted lo va a hacer. Determinar ser un servidor de Cristo en su carácter como meta de vida. Y todo lo que es el rasgo del carácter de Luzbel, hoy Satanás, diablo, significa adversario de Dios. Mire, seamos amigos de Dios obedeciendo. 4, explicar qué condujo la caída de Lucifer. Y usted analiza en base a eso y dice, no, a mí esto no me va a pasar. Voy a aprender por el error de este ser. Voy a hacer todo lo contrario. Enseñar la condición original de Satanás. Saber explicar todo esto y cómo es posible que de vida uno pueda pasar otra vez a muerte, como le pasó a muchos de nuestros hermanos que hoy no están, y que les pido por favor que oremos por ellos para que la gracia de Dios les vuelva a alcanzar y les traiga aquí en este lugar. El próximo martes, tema número 4, guerra espiritual, inicio en la tierra. Eso que pasó allá en la eternidad, cómo saltó sobre la tierra. Y después de mirar lo macro, el macro, vamos a ir a lo micro y usted se va a dar cuenta que ese espíritu también opera en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, en tu propia vida. Pero damos gracias a Dios que Él nos dio luz, nos dio poder y autoridad para rechazar esa fuerza negativa que nos lleva lejos del propósito de Dios. Y en este marco, en este contexto, somos la gente más privilegiada, porque no estamos hablando de religión, estamos hablando de una vida práctica que tiene que ver con nuestra eternidad. Esto usted no lo va a aprender en ninguna universidad, solamente se enseña en la casa de Dios. Y le felicito porque usted ha decidido venir a instruirse en la casa. Y usted toma en serio la palabra de Dios, Dios te va a tomar en serio. Levante su mano. Padre, yo te doy gracias por esta preciosa noche. Gracias por tus hijos, gracias por tus hijas y gracias por este privilegio que nos has dado de poder estar, Señor, siendo confrontados con tu palabra. Gracias porque tenemos un modelo, Señor, que no tenemos que imitar porque vemos las consecuencias que trae el orgullo, la arrogancia, la rebeldía y estar lejos de ti. Y querer armar nuestros propios 10 mandamientos, vemos el terrible resultado del mismo. Y por otro lado vemos tu inmenso amor, Padre, que nos has entregado la libertad de escoger agua o fuego, bendición o maldición, vida o muerte, luz o tinieblas. Gracias. Y hoy nos has dado, Padre, la información necesaria para que, haciendo el uso de nuestra libertad, podamos tomar la mejor decisión en base a lo recibido en esta noche. Gracias, Espíritu Santo, porque nos vas a ayudar a corregir muchas cosas que hoy tú nos alumbraste en la mente y en el corazón. En el nombre de Jesús nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Amén y amén.